La Biblia propia, ella misma dice, como dice por ahí, ¿verdad? Ella misma, propiamente ella, que hay de aquel que le añada una jota, algo, porque el canon fue determinado cerrado. Y cuando el canon fue determinado cerrado, que estoy hablando de la escritura, para llegar a este libro que nosotros el domingo pasado vimos que se llama biblioteca, Gloria a Dios. no fue a lo loco. Fue una serie, ni fueron locos tampoco. Fue una serie de cosas de características, ¿verdad? Descripciones que permitió que cada libro esté donde esté. Pero un grupo de gente con sabiduría, guiado por Dios también, para la formación de este libro, que le llamamos el canon de las escrituras. El que le añade o le quita, entonces la Biblia dice que hay para él o para ella. No le puedo agregar ni una jota ni una tilde a lo que ya está escrito, a lo que ya está revelado. Pastor, yo creo que al canon como tal no, pero a la interpretación libre sí, y se explica de la siguiente forma. Usted decía que el canon ya fue medido, Cerrado. eso está cerrado. Ahora yo puedo agregarle a Grady algo extra de un conocimiento que yo tengo, pero no escribir. Ya la Biblia usted no va a escribir más. No hay cómo añadirle otro libro, sea la versión católica, como se le llama, o la versión pentecostal, como nosotros le llamamos. Ya no hay forma de añadir. Ahora, por ejemplo, si usted lee algún texto, yo le puedo añadir a ese texto lexicalmente mi opinión. Por ejemplo, la Biblia dice que, ahorita lo dije, que cantó un gallo y que Pedro iba a negar 3 veces antes que ese gallo sonara. Yo podría añadirle el conocimiento, compartiéndolo con alguien, de qué pasó ahí realmente, pero al texto como tal es imposible. Si usted hace eso, la Biblia sale de contexto y ya no es inspirada, sino que es su opinión dada al texto. Ya no hay forma, no existe la forma. Pero usted puede añadirle un pensamiento por la costumbre que refleja el texto. Bien, para finalizar ahí, ay, que bien, mucho bonito. Y te está castigando. No, me encanta, no, está bien, excelente, me parece muy bien. El pastor refería hace un momento sobre el canon cerrado y decía que no fue a lo loco, ¿verdad? Sino que todos los libros que están en la Biblia pasaron por un escrutinio, como si fuera un checklist, porque estos no son los únicos escritos históricos que hay. Los libros que están en la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento no son los únicos libros históricos de fe que hay. No sé cuántos hemos leído en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo hablar sobre el cuidar y retener la fe que hemos oído, según Cristo. Él decía mucho que cuidado, porque hay muchos que teniendo comezón de oír, oyen a cualquiera y vienen y confunden y vienen y contaminan la fe pura, la fe real. Y no es más de que, como se daba en los tiempos de la iglesia primitiva, se da hoy muchas voces. Hay muchas corrientes, ¿verdad que sí, Mido? Muchas corrientes diciendo que puedes usar una cosa y la otra. En ese tiempo había una fe junto a sacrificio, había una fe junto a ritual, había una fe junto a consulta de muertos y un sinnúmero de cosas. En este tiempo también tenemos una fe que apunta a que se manche. Por eso es que es tan importante que el creyente lea su Biblia. Y el canon cerrado es porque estos libros pasaron todos los filtros del escrutinio para ser aceptados como el canon. O sea, toda la recolección de libros que está en la Biblia aprobaron el examen, como diría yo. Aprobaron ese checklist, esos requisitos de libros inspirados por Dios. Y eso completa la Biblia. Para este tiempo no puede nadie venir a decir: tengo un libro nuevo para agregárselo a la Biblia que Dios me inspiró a que lo escriba. ¿Dios sigue inspirando a la gente? Sí, claro.
pero no para agregarle nada a la Biblia. Aleluya. Dios sigue iluminándolo. Rectifico, ¿verdad? Dios sigue iluminando a la gente porque hay muchos escritores bíblicos, como este libro que tengo aquí y otro que estaba buscando, que creo que Grey lo tiene, que dice, todos somos teólogos, ¿verdad? Sí, Grey se llevó evidencia que sigue un veredicto. ¿No está allá, seguro? Bueno, lo busqué y no lo encontré, que es un libro también con mucha información importante para el creyente. Cuando usted, como decíamos al principio, usted se ha determinado a aprender, ¿verdad? Y el libro tumba la Biblia, no, de ninguna manera, diría el apóstol Pablo. De ninguna manera, ningún libro escrito por un hombre le quita autoridad, le quita relevancia, le quita autonomía a la palabra de Dios. No puedo agregar ningún libro a la palabra de Dios, no. Ni tampoco puedo agregar una frase a un texto porque lo saco del contexto. No. Porque el texto que dice que hay el que le quita y le ponga, yo lo uso como libro. Pero también cuando un texto bíblico tiene una idea y usted le agrega otra idea, también eso tenemos que cuidarlo. Porque fácilmente podemos tomar una enseñanza importante y podemos sacarla de su origen, quitarle la sustancia y aplatanarla o acondicionarla a lo que yo quiero. Y no, la Biblia no es a lo que yo quiero. Bien, en vista de que ya el canon ha sido cerrado, ¿verdad? Que no podemos agregarle a la Biblia, incluso ni quitarle, ¿verdad? Me surge una pregunta entonces. ¿Qué son, como ya la había cerrado, qué son entonces los libros gnósticos, los evangelios gnósticos? ¿Qué son? ¿Con qué se come eso? Y los hipnóticos también. Y apócrifos también. Eso era lo que iban en la persona. Hágame Esa pregunta esas tres, los gnósticos, sinópticos y apócrifos. ¿Cuáles son? Ahí yo le decía a Grady, a modo jocoso, Señor, eso trae problemas. Mire, si usted define la palabra, cada uno de los términos, sinópticos, apócrifos, De manera breve. y esterocánonico, que era que debió decir ahí, lo esterocánonico son los que la Biblia católica tiene, que nosotros no tenemos. Los hipnóticos han venido para dañarle la creencia al creyente. Y esto suena un poco contradictorio, y a darme alivio con algunas cosas que yo veo. Anote esa fecha, en el 1945, en el antiguo o en el Alto Egipto, un señor llamado Ahab-Naim, esos nombres son raros, usted no se lo va a aprender de una vez, encontró en unas cuevas unos papiros. Acuérdese que la escritura antigua no era por libro, era piel de animales, y a veces un árbol que le pusieron como nombre papiro, le sacaban la parte que se podría, y ahí entonces lo tejían y hacían una hoja. Ellos encontraron unos papiros, entre ellos está el Apocalipsis de María, está el Evangelio de Marcos, están las profecías de otros escritores. ¿Cuál es el problema con ellos? El problema con ellos es que ellos se autocontradicen en algunas cosas y otros les dan despliegue a algunas historias bíblicas. Para usted poder entender la introducción de Mateo con respecto a la división entre fariseos, escribas, saduceos, beduinos y otros más, me parecen que eran 9 grupos subdivididos.
Para usted poder entender eso de manera plena, usted tiene que leer el libro de los Macabeos. Porque los Macabeos hablan de los orígenes de esas subdivisiones. Pero ¿qué es el libro de Macabeo para nosotros? Exterocanónico. Significa que después que el canon se formó, quisieron introducirlo o aparecieron. Los sinóticos son lo que de manera compleja definen las mismas cosas con diferentes palabras. Los 4 evangelios deben encontrar que uno es más extenso, pero la finalidad de cada uno de ellos estaba expuesta al mismo fin. ¿Cuál es el fin? Expresar algunos de los medios proféticos y filosóficos de conducta que Cristo utilizó. Marcos, Lucas, Juan, Mateo presentan cada uno de ellos a Cristo desde su óptica, pero al final, ¿quién es Cristo? El Redentor. Que por ejemplo Lucas me diga que por ejemplo que era un león para palabrasear, que Marcos me diga que era una oveja, que Juan me diga que era un señor, no tiene mucha relevancia cuando a mí lo que me interesa es saber que Él me redimió de cierta expresión o de cierta forma. Entonces cada una de esas definiciones va a llevarlo a usted a ver la óptica de cada una de la conceptualización. Esos libros en algunas ocasiones me van a ayudar a comprender algunos pasajes bíblicos, otros no. Es igual que un escritor por ahí muy famoso, que él redactó todo el proceso del Nuevo Testamento sin ser religioso, y luego en el proceso de investigación se convirtió. Sus libros son los libros más creídos porque él escribió no desde una óptica religiosa, él escribió desde la biografía. Se llama Flavio Josefo, era un historiador, comenzó a hacer su historia, a puntualizar, por ejemplo, cuando Cristo nació, había hecho, sin tener ningún conocimiento de redención. Luego cuando comienza a escribir, cuando comenzó entonces a redactar la parte donde Cristo hace manifiesto el Espíritu Santo, le tocó ese número, le cayó el Espíritu Santo y entonces ahí cogió o tomó más energía para redactar con más precisión acerca de Cristo. Entonces vamos a ver cuáles son lo que se puede leer y no, porque no es pecado, usted no lo van a condenar por eso, pero usted puede saltar con una opinión de un escritor cualquiera que puede chocar con la Escritura, y si choca con la Escritura ya usted no necesita preguntarle a más nadie ni a nada con respecto a eso, porque la Escritura no se autocontradice. Yo puedo contradecirla yo en mi opinión, o puedo contradecirla en la falta de conocimiento que tenga, pero ella como tal no se contradice. Ustedes pueden no tener la interpretación correcta de un texto del Nuevo Testamento con uno del Antiguo y chocarle para usted, pero para ella no. No culpe a la Biblia de lo que usted no conoce. Bien, con ese tema de los libros apócrifos o extra canónicos, realmente no son parte del canon, porque cuando empezaron a ver la descripción del libro, según, como dice Ingrid, la expertise, ¿verdad? El análisis que fueron sometidos, estos libros contienen errores en su escritura y hasta en su planteamiento, pero pueden ser leídos por nosotros para conocer muchas cosas que pasaron en ese tiempo de los 400 años de silencio que viene desde Malaquías hasta Mateo, que no conocemos lo que pasó allí, sino a través de esos libros apócrifos o extra canónicos. Entre ellos está Macabeos, y ahí vemos también la guerra, ¿verdad?, de los Macabeos y todo ese levantamiento que se hizo en todo ese tiempo. Es importante nosotros poder leerlo para conocer, porque son libros históricos, pero no inspirados, y por eso se llaman así, apócrifos.
Ya él habló entonces de los sinópticos, que son los evangelios, sinópticos que traen una misma línea de pensamiento, pero lo presentan con diferentes enfoques. Vemos a Mateo, que habló a los judíos. Vemos a Marcos, que habló a los romanos. Vemos a Juan, que habló al universo, al universal, ¿verdad? A toda una población universal, para ser público, ¿verdad? Y tenemos entonces a Lucas, que también le escribió a los griegos. Cada uno de ellos presenta a Cristo desde una perspectiva de cómo lo veían las personas, para que puedan entender el mensaje que se le está transmitiendo. Luego aparecieron algunos evangelios que no son evangelios, pero le han llamado evangelios, como el evangelio de Magdalena, entre otros que fueron encontrados, pero esos manuscritos no se corresponden con los demás textos de la Escritura. Cualquier persona en ese momento, quizás para confundir a la población, porque yo quiero que ustedes sepan que siempre han existido falsos profetas, siempre han existido gente que quiere tergiversar el evangelio y quieren presentar un evangelio diferente. Inclusive, ustedes saben que el propio apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y le habló de que ellos estaban presentando un evangelio diferente. No porque hubiese un evangelio diferente, sino el sentido de trastocar, de trastornar, de desviar el evangelio a través de quitar el enfoque de Cristo y poner su enfoque en otras cosas. Amén, ahora sí. Él está aquí ahora, pero como quiera sigue haciendo el boicot, como dice el pastor. De manera breve, los términos inerrancia e infalibilidad de la Biblia. ¿Qué significa? De manera breve. La Biblia es infalible porque lo que ella dice, así es y no puede ser cuestionado. Y la inerrancia es que ella en sí misma no tiene error de ninguna forma. El domingo pasado decía que era posible, creo que tú misma, Elizabeth, decía que en la traducción, para traerla del lenguaje original al lenguaje de hoy de español, quizás el término en el lenguaje original que existía, hoy no tenemos ese término, y el que traduce entonces trata de acomodar la traducción para que al lenguaje de hoy, para que podamos entender, pero no tiene error, y la Biblia, lo que ella dice, así es. Hay una pregunta y me gustaría que sea un poco breve, ¿verdad? Que se diga preciso, sea claro y conciso. Creo que ¿por qué nosotros debemos estudiar la Biblia o leer la Biblia dentro de su contexto? ¿Y cuál es el problema entonces de yo poder tomar un texto al azar y tomarlo fuera de contexto para yo hablar de él? Sí, ahorita, de hecho, cuando hablábamos de cómo leer la Biblia, referíamos algunos puntos al respecto. Y hago referencia a una historia que alguien me contó de una manera errada de leer la Biblia. Y decía que una persona dijo que donde lea, Dios le estaba hablando. Y abrió la Biblia y leyó donde decía, Judas se ahorcó. Cerró la Biblia bajo la intención que cuando la abriera, Dios le estaba hablando. Y cuando la abrió, leyó donde decía, ven tú y haz lo mismo. ¿Es esa la manera correcta de leer la Biblia? No, porque te puedes encontrar con cosas como esas y puedes decir que es Dios que te está hablando. ¿Y es Dios? ¿Está Dios de acuerdo con el suicidio? No. ¿Y cómo lo sé? Leyendo la Biblia, leyéndola de manera correcta. Entonces, cada pasaje en la Biblia tiene un contexto. Es una realidad que se quiere expresar. Por eso usted ve que la Biblia está escrita en capítulos y versículos. Y que muchas veces un capítulo conecta con otro capítulo. Y están como entrelazados, como ligados, ¿verdad? En los históricos pasa mucho eso. Y también en el Nuevo Testamento también sucede. Por ejemplo, en la carta de los Romanos hay capítulos que están hablando de la misma idea, un capítulo tras el otro, están hablando de la misma idea. Es un error que el creyente utilice un verso
a cómo puedan interpretarlo sin conocer cuál es el contexto real en el que ese versículo se escribió. Nos ha pasado por mucho tiempo, que hemos utilizado un texto en Mateo capítulo 18, versículos 18, 19 y 20, y lo hemos llevado a guerra espiritual. No sé cuántos los han leído. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Y todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y viceversa. ¿Verdad? ¿Verdad que lo hemos leído? La iglesia por años ha utilizado esos textos hablando de guerra espiritual y de oración. Y de ahí nos agarramos para nosotros atar y desatar cuantas cosas, ¿sí o no? Y cuando leemos el contexto, ¿qué es lo que antecede a lo que le está diciendo el Señor? A Pedro, creo que se decía. Está hablando de disciplina de la iglesia. Y nosotros, por tomar solamente 4 versos, 18, 19 y 20, hemos sacado los versos del contexto, aunque hay una verdad. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Esa verdad se repite a través de la Escritura. O sea, no es que es mentira. Lo que está mal es sacarlo de la realidad en la que se está enseñando y llevarlo a una realidad según la conveniencia que yo tenga. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a estudiar y a leer la Biblia en su contexto. ¿Quién escribió? ¿A quién les escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Y qué es lo que realmente el texto nos está enseñando? Bueno, hay un texto, así como Ingrid dice, cuando uno lo estudia fuera de su contexto, que puede ser un pretexto para formar una falsa doctrina. Y por eso hoy existen muchas sectas y muchos grupos y subgrupos, porque estudian la Biblia fuera de su contexto. Por ejemplo, Jesús dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando vemos el contexto, Jesús se estaba refiriendo a los fariseos, ¿verdad? En ese contexto usted lo puede leer y usted puede dar cuenta que la referencia de Jesús era hacia los fariseos, que venían como ladrones, como falsos maestros, y así son los falsos maestros y profetas. En el día de hoy vienen para hurtar, matar y destruir. El diablo opera detrás de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado, pero la referencia de Jesús era específicamente a los fariseos. Es importante conocer la cultura, conocer la población a que fue dirigido el texto o el libro, para qué le estaba hablando y cuál era la situación del momento en que se estaba hablando a la gente, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender, a comprender de manera clara lo que la Biblia quiere enseñarnos en ese momento. Y por eso es importante que nosotros, después de estudiar el contexto y verlo, también saber para qué me sirve eso que yo estoy estudiando. En el día de hoy, ¿cómo lo aplico para yo poder vivir conforme a como la Escritura me está señalando? Ya estamos casi cerrando. Ya casi usted la responde y la pregunta que iba a hacer, y es que nosotros los creyentes, sin lugar a dudas, tenemos un problema clave, en que sabemos muchas veces lo que la Biblia dice, muchas veces leemos la Biblia de manera rutinaria, por así decirlo, pero hay problemas de aplicabilidad de ella. ¿Cómo yo aplico la vida a mi vida? Se supone que no solo debo leerla, sino también vivirla. Hay una expresión dada por Cristo en el proceso de su ascensión. ¿Qué dijo Él? Yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solos. Yo le voy a dejar a un ser que voy a poner por apodo, agradeciendo yo, Consolador. Pero usted nada más le hasta ahí, usted te bendiga. Luego dice que lo va a guiar. Verdad. No agarre el chin que le conviene, léalo completo. El que usted lea la palabra no le garantiza que usted la viva. En República Dominicana hay diferentes sesiones, diferentes parajes
diferentes provincias, que a cada una de ellas puede ser que una fruta se llame diferente en un lugar a otro. Por ejemplo, si usted le dice a un santiaguero que compre limoncillo, usted le habló en otro idioma. Pero si usted le dice que compre quenepa, él está entendiendo lo que usted le está diciendo. Si usted lee la Biblia y usted no estudia su cultura, el Espíritu Santo usted no lo va a conocer. El Espíritu Santo es el ser que le va a ayudar a usted a interpretar la Biblia y luego a practicarla. Porque con el conocimiento no basta para usted abstenerse de situaciones. Usted sabía, y no quiero faltarle respeto a alguien que estudie medicina, que la mayoría de los médicos son viciosos. Algunos tienen problemas con los medicamentos narcóticos y ellos son una de las personas a nivel global que más conocen cada uno de los fármacos. ¿Están ellos expuestos a consumirlo? Sí. ¿El conocimiento me basta para yo limitarme? No. Si el Espíritu Santo no me ayuda con esa conducción, yo no voy a poder aplicar la Biblia. Porque acuérdese que hay exigencia en la Escritura que yo con mis fuerzas me va a ser imposible. Señores, nosotros somos seres humanos expuestos al pecado. Nos rodea. ¿Qué dice Pablo? Que nos asedia. Si ese ser no me ayuda a aplicar la palabra, yo o mal enseño, o mal vivo, o no sirvo, de cierto modo. Yo vi el día pasado una iglesia donde el pastor insta al tatuaje, otra donde los dirigentes somos homosexuales. Asústese que hay más por ahí. Más que uno no puede tirar todo eso por aquí, porque eso causa problemas. Pero hay más. Los líderes te instan a que tú puedes tener 10 esposas, como la cultura arábica. ¿Qué me detiene a mí a no poder dejarme conducir de este pana que se llama carne, que me dice, fulana se ve mejor que la tuya, invítala a tomarse un café? Mira, fulano dejó ese menudito en un sitio que tú está fácil de tomarlo. Es el Espíritu Santo. Usted necesita hacerse amigo de ese ser que lo va a conducir a toda verdad y a toda justicia. De lo contrario, usted no va a poder aplicar el 1% de las exigencias de la Biblia. Porque que la Biblia, aparte de que es literal, en términos de letras, ella toma vida cuando usted la practica. Pero ella está en contra de esta, que se llama carne, al 100%. En conducta, no en existencia. Porque en existencia el espíritu necesita la misma porción de la carne para hacerse manifiesto. Porque ¿en qué usted ora? En el espíritu. Pues no doble la rodilla entonces. Hay algo importante en el tema de la aplicación. Es, miren, imagínense usted, Moisés, frente al Mar Rojo y el pueblo de Israel detrás, abrir las aguas, pasar en medio del Mar Rojo y pasar la población en ese momento que andaba junto con Moisés. Y luego Moisés golpear y cerrar las aguas otra vez. Leer eso, yo pudiera preguntarle cómo lo aplico a mi vida si no existen los egipcios. Si literalmente no tengo un Mar Rojo de frente que lo pueda golpear para que se pueda abrir, ¿cómo puedo yo aplicar eso a mi vida? Es una realidad lo que pasó allí con Moisés. Pero la realidad que yo vivo hoy es distinta. El mundo que me rodea hoy, las circunstancias que me rodean hoy es distinto. ¿Cómo aplico yo eso a mi vida? Bueno, usted tiene un montón de problemas que parecen los egipcios detrás de usted.
Usted tiene frente a usted dudas y situaciones de existencia interior, de baja estima y un montón de cosas. Y usted muchas veces no piensa que eso puede ser el mar que usted tiene de frente y que necesita cruzarlo en el nombre del Señor. Que necesita la palabra de Dios como ese bastón que tenía Moisés para poder enfrentar la situación. Sí. Es yo ver cómo esas circunstancias de la vida de hoy y que debo enfrentar, como ellos enfrentaron también las circunstancias en sus días, confiando en Dios. Es una forma de yo poder aplicar eso. Por eso, cuando yo leo la Biblia, yo puedo decir, todo textualmente puedo aplicarlo tal y como está escrito ahora. No. Yo debo ver el sentido. Yo debo ver el propósito. Yo debo ver qué Dios quería detrás de eso lograr con ellos. Y qué Dios quiere hoy lograr conmigo. ¿Verdad? En medio de Egipto que estoy viviendo. ¿Cuál es mi Egipto de hoy? ¿Cuál es tu Egipto? El mundo que te invita a quedarte, que te invita a seguir disfrutando de estos placeres. ¿Y cuál es la tierra prometida que Dios me dijo? El cielo. ¿Y cuál es el camino que debo conducir en el desierto, en este mundo donde hay problemas? ¿Y cuál es ese maná? Cristo, que es mi sustento y es mi alimento, en el cual debo descansar y debo estar saciado. ¿Y cuál es esa peña que en medio del desierto brotó agua? Cristo, que cuando tenga sed, vaya a Cristo. Cuando tenga situaciones en la vida, problemas en la vida y circunstancias, que siento que ya no doy más, ¿a dónde debo ir? Debo ir a la peña. Y esa peña se llama ¿cómo? Cristo. ¿Y cómo voy a Cristo? En oración y a través de su palabra. Y Él refresca mi vida, me da esperanza y me da razón de vivir. Una última pregunta. Es la última, ¿verdad? ¿Esta no está en la lista? Sí, está en la lista. Porque yo le tiré un gancho el domingo pasado. No voy a hacer la del gancho, la tengo ahí, hago después. Ya que se ha hablado de vivir la palabra en medio del Espíritu, enfocándome en Cristo, que sin mis fuerzas no puedo hacer nada, etc. Entonces, ¿pudieran considerarse o qué tan real es que si yo no leo la palabra, es un pecado, sí o no? O sea, yo no leer y estudiar la Biblia, ¿puede ser considerado un pecado? ¿Sí o no? Yo soy más joven que los tres. Para que no vaya a la Inquisición. Yo creo que soy más joven. Es que por la edad Yo no creo que uno por la edad a veces suele ser como más tigre. sí, pero yo no creo que usted sea más joven. joven. Usted es más viejo de aquí. Ah, bueno. Mire, repite la pregunta. ¿Se considera un pecado que un creyente, lo voy a poner así, que un creyente no lea la Biblia? Pecado como tal, no. Lo que viene de allá, sí. Porque ¿cómo usted sabe que usted no debe mentir? Si usted no lee lo que le dice que no debe mentir. En la carta a los romanos, Pablo dice muy literal que primero existió la falta y luego la ley. Y usted conoce por falta lo que usted cometió luego que la ley existió. Si ya usted conoce a cierto modo cuál es el medio que se utiliza para usted conocer cómo se debe conducir y usted no lo lee, ¿cómo usted se va a aprender a manejar? Ella como tal, en cuanto a los aspectos doctrinales, su pecado, no. Porque el que usted no la lea no es un mandato ni de Cristo, ni un consejo de los apóstoles de manera pecaminosa. Pero si ella habla de Cristo y usted no la lee, ¿cómo usted conoce a Cristo? Si ella habla, por ejemplo, acerca de no codiciar la mujer de su prójimo, de no adulterar, ¿cómo usted va a conocer esas cosas si usted no la lee?
es imposible que usted las conozca. Por ejemplo, otro ejemplo para darle un poquito más de sencillez. Los que guían o manejan, si toman un carro sin nunca haber leído o pasado por el proceso para que a usted se le dé una licencia de conducir, ¿cómo usted va a andar en la calle? Usted va a llegar lejos manejando, pero cuando usted se pare, usted va a tener 255,000 a media atrás, con su talonario para multarlo, porque usted no se educó para saber cómo se debe guiar. Entonces la palabra es el medio que usted lo va a guiar. No, pero un religioso me va a decir, no, pero el Espíritu Santo que me lleva. ¿Y cómo tú vas a conocer el Espíritu Santo si es ella que habla del Espíritu Santo? Ay, que el Señor, que no, tú vas a conocer al Señor si es el Señor a través de su palabra que habla de sí mismo. Entonces, es obligatorio leerla para un bien común, pero no es pecado. Permítame leer, pastor, 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia. Y Efesios capítulo 6, del verso 10 hasta el verso 20, también nosotros nos encanta ver los textos en el contexto de guerra espiritual. Y si usted se fija en el verso 16 del capítulo 6 de Efesios, dice 16 y 17: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿es pecado o no? Bueno, la Biblia dice que hay del que sepa hacer lo bueno, y leer la Biblia es bueno, me ayuda, lo necesito. No se diga más, es indispensable para la vida del creyente. Es indispensable para la vida del creyente la profecía más segura, a la que hacemos bien en estar atentos, en la que hacemos bien al estar atentos. Bueno, agradecer a nuestro pastor Cesarín, a nuestra hermana Ingrid y de igual manera a nuestro hermano Nelly por acompañarnos en este día. Ya este es el último día del panel, ya eran 2 domingos, el pasado, y a modo de exhortación, recuerde que la palabra es viva y eficaz. Y como decía Ingrid, es indispensable en la vida diaria del creyente. Amén. Así que vamos a dar un aplauso al Señor y a cada uno de los que nos acompañan. Vamos a invitar al Ministerio de Adoración que con un coro para las ofrendas nos despida. Sí, antes del Ministerio de Adoración, entonces tenemos lo siguiente: es que el martes 1 de octubre